Analista y director de Tu Influye. Axel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, buenos días, Quique. Hola, Consuelo, ¿qué tal? Hola. Tanto tiempo. Qué emoción verte en persona. Bueno, en la tele, pero en persona. Sí, no Allá sé arriba, dónde, mira, arriba está la pantalla. No sé para dónde, Ahí. dónde está. ¿No está arriba la pantalla? Ahí. Arriba, levanta tus Ahí. ojitos. Ahí. Esa. No. Ahí está. Sí, la pantalla te veo con el ojo bueno. Oye, ya, pues hablemos de la... quiero hablar del futuro primero de las elecciones, después a ver si alcanzamos a Yo pensé que íbamos a desmenuzar entrar en el típico debate del voto París y toda esa historia. Bueno. Sí, pues, ese es el futuro. No, Eso ese no, el a eso futuro me refiero, ese es el un futuro a futuro partir de mañana, no equivocado. el resultado. Ese es un futuro distópico. Eso, ya. A ver, ¿qué pasa ahí? Escucho. ¿Quién es ese votante y cómo se le puede persuadir? Yo estoy en una campaña sistemática de tratar con los medios de comunicación que se llama no al etiquetado, porque esos son como facilismos. Creo yo que hay una cierta, voy a decirlo así como al voleo, como una cierta tendencia a tratar de encasillar, etiquetar a todas personas diversas en una misma especie y a lo mejor es más vendedor eso, pero no nos dice mucho, no nos responde mucho que de la verdad en general, y la verdad es siempre bien compleja de auscultar. Sí, pero es que uno también necesita lo que los sociólogos llaman la heurística, o sea, como algo que te defina, como es que la heurística, doña la Consuelo, gente que vota de tal manera es así, como un atajo para entender la realidad. En comunicación política, la heurística cognitiva es un atajo a explicaciones fáciles a problemas complejos que no necesariamente determinan la realidad. Esa es la definición. Entonces, una heurística es distinto, una heurística que es explicativa a una heurística no explicativa, para que la gente entienda, es una explicación a un problema. Por ejemplo, el típico ejemplo que uno pone en clase es: Chile es pobre porque los chilenos son flojos. Entonces la gente dice, sí, es verdad. Ahora, ¿es pobre porque los chilenos son flojos? O sea, suena verdad, pero no necesariamente responde a una verdad que es mucho más diversa. Es para dar un ejemplo. Yo creo que el votante Parisi, para entrar de lleno, no sé si exista el votante Parisi. O sea, de hecho, el votante Parisi son 1,5 millones más de lo que sacó el 2021. Y cuando uno lo empieza a auscultar, uno se da cuenta de que existen elementos súper diversos comparado el del norte, comparado con el de Atacama, comparado con el que hay en La Pintana, comparado con el que hay en el sur. Entonces uno empieza a ver comunas, porque ¿cómo uno puede encontrar esto de forma seria? Yo tengo una hipótesis, uno siempre parte con una hipótesis. Por ejemplo, yo lo que dije, yo afirmé en varios medios que las últimas 2 semanas que París estaba creciendo. Yo, verdad, dije que podía llegar en tercer lugar. Lo dije en una radio amiga, lo dije en un podcast, porque lo veía creciendo al 20%, nunca lo vi en el 20%. ¿Cuánto lo viste? Yo pensé que podía llegar al 16, 15, 16, porque ya tenía 13 y dije, capaz que el nuevo votante tome 3 puntitos, 4 puntitos, y eso es normal. Y de hecho lo dije en el podcast que tenemos en el Clinic, el 5 de noviembre dije, y puede llegar tercero, así. Pero tercero no en el 20, o sea, nunca me imaginé estar en el 20. Y nunca pensé que iba a estar tan distanciado de Kaiser, por ejemplo. Muchas veces nombré que Evelyn Matei puede llegar quinta. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿desde dónde empiezo a tratar de auscultar el voto de Franco Parisi? Y yo creo que hay una hipótesis de un número que es súper clave, que es que en la parlamentaria anuló 2,5 millones entre nulo y blanco. Y en la elección presidencial esa cifra se reduce 5 veces a 500.000. Lo normal y lo que sucedió en las elecciones de gobernadores y en otras elecciones es que haya una cierta simetría no tan alta de 5-1 entre el nulo y blanco versus el voto nulo y blanco de la presidencial. No sé si me explico. O sea, acá fue 5-1. Entonces, mi hipótesis, la que estoy trabajando a nivel de las mesas, es ver si el votante Parisi anuló
en la parlamentaria y por lo tanto es un elector más desinformado, nuevo elector o menos politizado. Yo tengo la hipótesis que es un elector tardío y que por eso es que muchas de las encuestas más lejanas al día de la elección no lo vieron venir en la dimensión que sacó finalmente. Y yo creo que el reclamo que hace Franco Parisi tiene algo de razón, porque en el fondo él dice, ¿por qué no me pusieron tercero? O ¿por qué no me Y yo creo que no lo pusieron tercero. Porque no salía tercero. Porque no salía tercero. No es porque ustedes no quisieran que saliera. Claro, porque no salía. Porque yo creo que el voto de él se precipitó los últimos 3-4 días, claro, como siempre ocurre en las elecciones. Siempre hay una tendencia. Ahora, ¿qué es lo normal en una elección? Que el voto, con voto obligatorio, es que la precipitación se haga sobre las tendencias generales. Y esto es algo, por lo menos a nivel, y sigo insistiendo que es una hipótesis, en general el voto tardío, el voto que toma 3-4 días antes o el mismo día, se van en general por las tendencias mayoritarias, que en este caso deberían haber sido Kast y Jara. Mi hipótesis es que el voto de Jara contribuyó al voto Parisi. O sea, ahí le pasó y por eso es que quedó, en muchas encuestas quedó el famoso 30%, quedó en 27%. Yo creo que ahí hubo una contribución de Jara y yo creo que también, y la otra gran contribución fue el voto tardío del elector que desinformado y que votó nulo y blanco en parlamentario. Claro, acá pregunta una persona si las encuestas hubieran determinado que Parisi tenía 20 y hubiera salido tercero, hubiera estado peleando el segundo lugar, incluso el primero, porque Jara estuvo a 27, hubiera afectado, hubiera sumado más votos. Esa es una cuestión que no podemos saberlo. Es que eso está súper estudiado en el mundo de la opinión pública, el subirse al vagón ganador, y la verdad es que, así como, voy a decirlo, si hubiéramos sabido en las encuestas que Parisi iba tercero, lo más probable es que muchos le habrían disparado a Parisi para que no fuera tercero, que un poco lo que le pasó a Kaiser. O sea, hubo un tos contra Kaiser durante el último debate en Anatel. Lo dijimos ahí en el streaming, o lo dijimos en distintas partes. Kaiser, yo diría que le fue muy mal en el último debate, el de Anatel, porque se dedicó a responder todo lo que había dicho antes, que le había ido muy bien. O sea, cuando él propuso cosas en el debate Canal 3, en el debate de Chilevisión, incluso hasta el debate de Archie. En el Archie, cuando cruza la línea con Krasnov libre, el indulto, lo que hace de ahí en adelante es responder todo lo que había dicho y pasar de la ofensiva a defenderse. Se autoinmoló. Claro, y a partir de ese minuto empezó a bajar Kaiser, o se detuvo, pero todos le empezaron a dar a Kaiser porque justamente era tercero. Entonces, claro, Parisi, en términos como de contrafactual, aísla, él dice, bueno, si yo hubiera sido tercero, si me hubieran puesto tercero, lo más probable es que hubiera crecido, o también podría haber dicho, o bajado, porque cuando uno sale y se transforma en una amenaza, todos te empiezan a pegar. Bueno, y eso haría que los primeros que estaban en las encuestas les hubiese ido mejor todavía. Y en realidad es que no les fue mejor, les fue peor, en verdad, de lo que pronosticaban las encuestas. Y quería detenerme un segundo, Axel, en lo que tú mencionabas, la diferencia entre el voto nulo y blanco en la parlamentaria, en diputados, donde llega a más de un 20%, o sea, 2,5 millones. La presidencial, ¿verdad? Sí. Donde es un 3,5, ya pongámosle 4 para redondear, pero de 20 a 4. Es que para mí ese es el... Mira, entonces, esa es una clave, porque en las encuestas aparecían como con 5 y 5, ¿verdad? No, más o menos. Mira, yo estoy mirando las encuestas, Consuelo, y en general, a ver, primero que hay encuestas que no... O sea, en general, cuando uno hace una encuesta, y lo quiero decir, una encuesta electoral, uno tiene que reproducir los escenarios que tiene el elector. Y el escenario que tiene el elector son, porque aquí también hay un debate con otras personas que dicen, no, acá tenemos que limpiar. No, las personas pueden votar por los candidatos, pueden votar en blanco, pueden votar nulo o incluso no ir. Claro. Esos son los escenarios de un ciudadano con derecho a voto. O sea, puede no ir porque no pueda votar o porque se excusa porque no le da gana. Y está dispuesto a recibir la multa, como ahí sí existe. Ojo, hay personas que están disponibles a recibir la multa y que no quieren votar. Entonces, dicho eso,
el tema es cómo yo logro estructurar esa votación. Y ahí hay elementos que nos dicen los números que ya están, que son estos votos nulos, blancos, y nos permiten establecer ciertas variables de cruce cuando uno dice, bueno, si en esta mesa que anuló, voy a inventar, 35 votos, aparece Parisi con una suma más alta y con una participación, uno puede especular que hay una relación, una correlación entre el nulo y blanco de parlamentaria con el voto Parisi. Y eso ya te da ciertas luces de quién es ese elector. Es el elector que en general anula parlamentaria, es tardío y desinformado. Eso es siempre, tardío. ¿Qué quiere decir eso? Que toma la decisión los últimos 4 días, si es que va a votar válidamente, es decir, que va a poner la crucecita, o es un elector que derechamente va obligado y dice, ya yo iré a votar y voy a anular el voto. Entonces yo estoy en eso todavía. Ahora empecé recién el cruce de mesas de la votación de Parisi para ver la consistencia social, la consistencia del tipo de mesa. Perfecto. Y cuáles son las personas que están ahí. Porque la gran pregunta sobre Parisi, más allá de quién fue el votante, que es importante, va a haber tiempo también para determinarlo, es la que le hacen a uno es, bueno, ¿y por quién van a votar los de Parisi? ¿Por Kass o por Jara o por nulo blanco? Según Juan Pablo Lavín de Panel Ciudadano y UDD, 60% sería con Kass, 20% con Jara y 20% abstención. Yo creo que ni siquiera han tomado la decisión, la mayoría, porque como son tardíos y son despolitizados en la vuelta. Y yo esta misma discusión la tuve el 2021. ¿eh? O sea, estoy viendo la misma pesadilla. Ahora tuvo más votos Parisi ahora. Claro, o sea, pero era voto obligatorio ahora. Pero claro, tuvo, mira, es muy interesante lo que dice Quique, porque tuvo más votos, pero creció proporcional y obtuvo un XI que se llama, que es el coeficiente. Perdón que meta un concepto matemático hasta ahora de la mañana. El concepto matemático es que el concepto matemático del XI tiene que ver con un coeficiente de crecimiento con respecto al crecimiento del padrón electoral. Claro. Cuando tú tienes un X positivo, es que tu votación, que es el caso Parisi, crece más allá del crecimiento del elector. Claro. El que es cero es el que crece con el padrón electoral. Claro, recordemos a la gente que votaron 7 millones y tanto en la elección en la primera vuelta, Boric, Parisi, Kass, y ahora votaron 13 millones y tanto. Entonces, y el X, y uno tiene que ver con el padrón y el otro tiene que ver con la participación. O sea, con la votación y la participación comparada con respecto. Y en el caso Parisi podemos comparar. Y resulta que tiene un X muy positivo, porque no solamente crece con respecto al crecimiento del padrón, que hubieran sido sacar alrededor de 1.800.000 votos. 1 millón, yo calculé que lo que debería haber sacado Parisi para ser el mismo Parisi en 2021 era 1.850.000, pero logra sumar 600.000 votos más. Claro. Esa es la gracia. ¿Te das cuenta, no? Claro. O sea, entonces no son los 2,5 millones, son 600.000. La pregunta es, ¿de dónde vinieron esos 600.000 votos? Claro. ¿Y por quién van a votar ahora? Para que tengamos las cosas como son. O sea, matemáticas son matemáticas. Aquí no es especulación. Entonces la pregunta no es por 2,5 millones, es por 600.000. Porque ya conocemos el 1.850.000. Que se repartieron más por Boric que por Kass. Exactamente. Pero ojo que en ese tiempo además veníamos de un gobierno de derecha. Sí. No es completa, no es para nada homologable. Claro. Y aquí está el tema que a mí me ha entretenido entre ayer y hoy. Que es... ¿Cuál? Es por qué Jara insiste en jugar en cancha ajena. Que para mí ese es como... ¿Cómo así? O sea, ella lleva un recorrido presidencial jugando en el tema de la seguridad, en el tema de la migración irregular, o sea, se mete a jugar en las canchas de otros, en los relatos, de hecho. Voy a decirlo, Consuelo, usted que anda inspirada en comunicación política, en los relatos y en las narrativas de otros, ajenas. Entonces, lo que tendría que haber hecho Jara hace mucho rato es haber construido su propia narrativa y no haberse movido ahí. Y ahí uno tiene que optar si le gusta esa o le gusta la otra. Pero ahora pasó de la narrativa de Kass a la narrativa de Parisi. Porque no es que va a tomar, sino que se lleva 4 o 5 días hablando de Parisi. Sí, pues.
Sí. Y eso es un problema para ella. Y echó al asesor porque ofendió a París. Exactamente. Entonces, todo lo que ocurre en el entorno de Jara es defensivo y no ofensivo. Y las segundas vueltas se ganan cuando uno intenta tomar la ofensiva. Y la ofensiva se toma los 10 primeros días. Si no la tomaste los 10 primeros días, sí. te va ahí. Chao. Ya. O sea, Y en el caso de Cast, él debiera seguir atrás. O sea, este es mi discurso, con esto me va a ir bien, y sigo, o debiera ser un upgrade o algo distinto no, a lo él que ya lo venía hizo. haciendo. Él ya hizo el upgrade y pasamos del gobierno fracasado al plebiscito. O sea, hoy en día estamos en el plebiscito. O sea, la gente no va a votar por Kast el domingo 14. Va a votar contra Va Boric. a votar contra el gobierno. Va a votar por Boric. Claro. O sea, claro. Perdona, y acá, Kiki Consuelo, quiero hacer cuando un candidato no es deseado, yo creo que Kast no es deseado, es deseado en términos como persona, así como que yo nunca he escuchado a alguien que diga, "Ah, bueno, debe haber gente que, ¡ay, me encanta él! Yo creo que él es una persona que moviliza un voto muy pragmático para que le solucionen problemas. Entonces, y Kast resuelve, va a estar intentando resolver muy bien eso, porque dice la gente, él cuando plantea el plebiscito es decir, oiga, no vote por mí. Vote en contra de lo que hay ahora. Entonces Vota en contra de lo que está sufriendo usted. Exactamente. Entonces lo que hace es despersonalizar el voto, que es un poco lo que hizo Boric en 2021. Boric no llamó a votar por él. Llamó a votar en contra de Kast. No, o sea, en contra de Piñera y en contra de todo. No, más que eso. Él llamó a votar en contra de los atrasos que se le venían para la agenda de los valores, las mujeres y todo el resto. O sea, él llamó a votar en contra de la barbarie del retroceso. Entonces, y la gente dice, entonces voto por Boric. Pero no como persona, sino que como alternativa, contraalternativa. Y lo que está haciendo, por lo tanto, Kast, es decir, no voto, o sea, la gente no sé si va a votar por Kast, va a votar en contra del gobierno. Claro. Entonces es mucho más fácil esa narrativa porque es más simple que la de la primera vuelta donde él tenía que estaba lo que yo llamé la escalera gobierno Jara, Jara gobierno. O sea, si usted vota por Jara, está votando a favor del gobierno y yo soy el cambio y Jara es la continuidad. Axel Callis, se nos acabó el tiempo. Pero Perdone, Consuelo, que me rato. haya metido en cosas de comunicación política y todas esas cuestiones. Me encanta. ¿En serio? Me encanta, me fascina. La heurística. Sí. Me hace es el plus que le ponemos acá. Claro, el plus bien. que le ponemos Actualidad en e Radio PCC. ideas. Nos despedimos de Axel X Masí Gracias, Callis. Axel. Sí. Que estés bien. Chao, Hasta chao. la próxima.